Unidad 2. Aplicando herramientas para el análisis de los datos. Vamos a ordenar datos por criterios. Para poder utilizar esta función, lo que tenemos que primero es sombrear cada uno en donde están nuestros datos. Lo podemos hacer fácilmente con la tecla Control más E. Me ubico dentro de mi estructura de datos, o sea, en cualquier renglón, por ejemplo, en esta celda CD13, y simplemente coloco Control más E. Y si ven, se me sombrea todos mis datos. Y luego sí le puedo aplicar el orden de los datos. ¿Cómo lo hago? Con la pestaña Datos. Si ven, en la cinta de opciones, ordenar y filtrar, elijo ordenar y me va a salir este pequeño menú. Y yo le voy a decir que me ordene. El primer orden va a ser los datos por los centros de costos. Ordeno por y elijo centro de costo. ¿Sí ven? Luego, el orden va a ser de la A hacia la Z. Es decir, en orden alfabético. Y si se me ordena primero Cuenca, luego Guayaquil, porque va en orden alfabético. Pero yo deseo que también me cree un suborden. Voy nuevamente a la pestaña Datos, Orden, y luego aquí, debajo del centro de costo, le agrego un nivel. Y ese nivel le voy a decir que me ordene por nombre de la compañía. Elijo la opción compañía y asimismo de la A hacia la Z en orden alfabético. Y por último, el último nivel, que es la fecha contable. Elijo la fecha contable y puedo elegir de la más antigua o la más reciente. En este ejercicio lo voy a hacer de la más antigua hacia la más reciente. Coloco simplemente aceptar. Y si ven, se me agrega primero, obviamente, Cuenca, la primera empresa que es Microsoft, y a su vez la fecha contable en orden cronológico. Si yo lo quisiera hacer en orden del primero al reciente, también lo podría hacer, simplemente cambio el orden al cual yo no lo necesito para mi informe. De esta forma puedo no solo agregar este orden, sino un nuevo nivel de orden, de acuerdo al criterio que yo desee presentar en el informe. Vamos a la siguiente pestaña, en la unidad 2, que son los filtros por criterio y los colores personalizados. Vamos a aplicar aquí un pequeño filtro. ¿Cómo lo hago? Simplemente así mismo. Selecciono la tecla Control más E para que me sombree todos aquellos que forman parte de mis datos que voy a aplicar el filtro. En este ejercicio ya está el filtro, pero lo voy a decir como que no está. Presiono Control más E y me voy a ir a la pestaña Datos y voy a colocar Ordenar y filtrar y cojo la opción de este embudo. Este pequeño embudo va a ser el que me va a permitir filtrar mis datos. Y voy a filtrar aquí todas aquellas ventas que sean mayores o iguales a $6,000, donde tengo los datos de tipo numérico en la columna F, que son valores netos. Y aquí voy a filtrar y elegir, si ven, al colocar este filtro, lo que me hace es crear un menú dentro de donde están mis datos. Sombreo y le agrego un filtro de números y le voy a decir cuál es el rango que yo quiero quitar. En este caso voy a elegir el que sea mayor o igual que, y voy a colocar aquí mis datos, $6,000. Coloco simplemente aceptar y automáticamente me filtra que existen esos 4 clientes en esa maquinaria y en esa ciudad que hicieron ventas mayores a $6,000. De esta forma es mucho más fácil ir viendo registro por registro para ver quiénes son los que tienen ventas mayores a 6,000. Los puedo hacer mucho más fácil con esta opción de filtro. Pero no solo puedo hacer el filtro por este criterio o por este valor específico que necesito. También lo puedo hacer aplicando un color. Voy a borrar este filtro que ya hice. Simplemente lo sombreo aquí y coloco
la X del embudo, que es borrar el filtro. Si por algún ejercicio o por alguna opción yo estaba sombreando X cantidad de valor o nombre personalizado, es decir, por ejemplo, estoy colocando aquí en esta venta de aquí, le estoy colocando un color porque de pronto esta venta no se dio, se anuló o algo. Esta aquí también tuvo un problema, algo en bodega, en inventario y la de acá también. Si yo de pronto agregué unos colores y de pronto en el siguiente mes yo quisiera ver quiénes fueron ellos para no ir hacia abajo viendo el color el cual le apliqué el registro, simplemente aquí en el filtro puedo aplicarlo, ¿verdad? Y le puedo decir que ya no me sea por fecha, sino por color. Y el color me detecta Excel que yo previamente en esas celdas yo apliqué ese color. Si yo hubiera aplicado de pronto en esta celda aquí otro color diferente, por ejemplo, un naranja, Excel me va a detectar que existen más colores aplicados. Entonces yo podría elegir, los celestes son por tal cosa, por tal nombre que dejé agregado y el color naranja es por otro motivo. Entonces yo podría filtrarlo de una forma más rápida. Lo puedo hacer o por color o lo puedo hacer previamente por un criterio. Ese criterio puede ser un nombre, ese criterio puede ser un valor fijo de todo tipo, numérico o alfanumérico, de acuerdo al criterio que ustedes previamente le den. Asimismo, selecciono la columna que le aplique el filtro y simplemente lo borro. ¿Sí? Y si quiero borrar ese color que tengo, lo sombreo y me voy aquí en la pestaña del color que previamente le elegí. Y simplemente coloco todos sin relleno, no en blanco, sino sin relleno. ¿Ya? Y me volvió el archivo original como está. Vamos a la siguiente que es lista despegable. Aquí en este pequeño ejercicio vamos a hacer que cada uno de todos estos ramos, si ven que son de acuerdo al giro de negocio, los ramos que nosotros tenemos en nuestro broker de seguros, vamos a elegir cada uno de estos los ramos para que el cliente de una forma más rápida, en vez de estar buscando dónde está el ramo específico que quiera, lo pueda elegir. Pero para ello, para elegir esta lista despegable, que es como un pequeño menú, lo primero que deben de hacer es que los datos estén en orden, porque si los datos no están en orden, la lista despegable tampoco va a tener el mismo orden. Entonces, primero, ya saben ordenar, simplemente sombreo todos mis datos o lo pueden hacer con control shift y barra de desplazamiento hacia abajo. Tengo sombreado todo y voy a ordenar. Recuerden, en la pestaña datos, ordenar, ¿verdad? De la A a la Z. O de forma rápida, aquí lo tienen ya en el menú. De la A a la Z o al revés, de la Z a la A. Menú rápido de opciones. Ahí ven, está en orden de acuerdo del alfabeto. Ahora sí voy a decir que aquí en esta celda D9 me permite crear ese pequeño menú con una lista o detalle que sea despegable. Voy a sombrear esta celda y me voy a ir a la pestaña Datos, cinta de opciones Datos, herramientas de datos y voy a elegir esta opción, que es una pequeña validación de datos. La primera opción, valido mis datos y le voy a decir que me permita crear de tipo lista, ¿verdad? Y me va a decir en dónde se encuentra esa pequeña lista. Entonces yo voy a hacer clic aquí en la flechita y me voy a ubicar en dónde está mi rango de datos y los voy a ir sombreando. ¿Ven? Todos estos son los datos que me van a permitir que se presenten aquí en la pestaña del ramo. ¿Sí ven? De la D13 hasta la D59. Coloco aceptar y si ven cómo se cambió en la celda D9 un pequeño menú en el cual yo me voy a permitir elegir la opción o el ramo que yo desea cotizar o renovar una póliza. ¿Sí ven? Es mucho más fácil hacerlo en orden
alfabético, que si yo lo tuviera desordenado, mi lista despegable se va a crear de esa forma. Entonces es importante mantener el orden. ¿Sí ven? De esta forma lo puedo hacer mucho más fácil. Si tuviera una lista, de pronto sea una multinacional que tenga tantas empresas en varios países y quieran elegir al país y el este, pueden hacerlo de una forma mucho más rápida, ¿verdad? En este caso no son tantos registros, pero esto aquí es para cuando tenga un sinnúmero de registros, es más rápido. Validación de datos. En este ejercicio vamos a configurar todas estas celdas que están sombreadas para ingresar valores. En el primero, solo aquellos registros que contengan de 18 o mayor a 18, es decir, todas las personas que son mayores de edad. Lo primero que tenemos que hacer es sombrear los datos en los cuales los voy a introducir, que serían de la celda B10 hasta la B20. Me voy a ir a la pestaña Datos, Validación de datos o herramientas de datos. Elijo la que me diga permitir de tipo número entero y voy a elegir, podré hacer entre en un rango, pero en este caso como son mayores voy a decir que sea mayor o igual que 18 para que me incluya el 18 y otros datos. Voy a colocar aceptar y voy a hacer la prueba. Voy a colocar el número 18 y me va a permitir. El 19 también. Voy a ingresar a un niño que tenga 8 años y me va a salir un error. ¿Por qué? Porque yo ya restringí esta celda para que no permita ingresar datos que no sean a partir del 18, ¿verdad? Entonces yo lo podría corregir. En el segundo ejercicio voy a decir que me configuren estas celdas para ingresar fechas en un intervalo de días. En este caso, del 1 de enero del 2022 hasta el 31 de marzo del 2022. Voy a sombrear los datos, me voy a ir a la pestaña Datos, Validación de datos, y voy a elegir que me permita de tipo fecha. Y le voy a decir entre. ¿Por qué? Porque voy a dar un rango de inicio y un rango de término. ¿Cuál es la fecha inicial? El 1 de enero del 2022 y la fecha final es el 31 de marzo del 2022. Es más, yo podría colocarle un mensaje de entrada para que la persona se dé cuenta y puedo decirle introducir datos desde el 1 de enero del 2022 hasta el 31 de marzo del 2022. Es como un mensaje de entrada que se va a ir colocando en celda a celda para que lo pueda visualizar el usuario. Y le puedo decir también un mensaje de error. Aquí en título puedo dejarle en mensaje. Y un mensaje de error, es decir, en el caso de que yo digite una fecha fuera de ese rango, me presente título, alerta, y el mensaje de error va a ser verifiquen la fecha ingresada, ¿verdad? En caso de que yo cometa un error, entonces me va a decir, hey, verifiquen la fecha que ingresó. Coloco aceptar. Y si ven, en cada una de las celdas se va a decir introducir los datos del 1 de enero hasta. Entonces yo voy a colocar el 28 de febrero del 2022. Está correcto, pero yo me equivoqué y en vez de colocar del 2022 coloco del 2021. Entonces, hey, ahí me sale, verifique la fecha ingresada. Entonces, esto es importantísimo y recomendadísimo para que las personas no se equivoquen en el momento de digitar fechas, en el momento de digitar nombres, ¿verdad? Es importantísimo. Entonces, para eso se utiliza esta restricción de datos o validación de datos. ¿Ya? Simplemente colocamos aceptar. No me va a permitir. Obviamente que es hasta aquí, porque hasta aquí yo hice la restricción de las celdas. Si yo coloco datos acá, me va a permitir, porque no están restringidas. ¿Sí? Seguimos a la siguiente, que es quitar duplicados. Es muy hostigoso o tedioso cuando tenemos muchos datos que son los mismos y yo quisiera tener un único dato para saber, por ejemplo, las ciudades o las ventas que hice en tales ciudades y ya no tener que repetir registro, en tal ciudad se registró tanta venta, en tal ciudad se registró tanta venta. Entonces simplemente un monto de ventas
por ciudad y de acuerdo al país. Es mucho más fácil. En este ejercicio tengo muchos datos que se repiten. Si yo quisiera quitar o remover el duplicado para saber qué ciudades nomás constan en este registro de datos y las respectivas maquinarias, simplemente selecciono los datos, los voy a copiar y los voy a pegar acá en otras celdas con un pegado especial de tipo valores, ¿verdad? Y ahora sobre estos datos voy a colocar mi remoción de duplicado o remover duplicado. Asimismo, en la pestaña datos voy a ir a la opción de arriba de herramientas de datos que está como un pequeño servidor y una X, me permite quitar duplicados. Voy a decir que me quiten los duplicados y automáticamente me reconoce que estoy sombreando la celda G y la H. Voy a decir que automáticamente sean las dos y me va a decir que se encontraron 9.950 valores duplicados encontrados y 50 valores únicos pertenecen. En este caso es porque va a seguir un único registro de Bogotá de este tipo de maquinaria, un único registro de Bogotá de esta otra maquinaria, registro a registro. Pero si yo no quisiera hacerlo o quisiera hacer por separado, para saber por separado cuántas ciudades tengo y cuántas maquinarias tengo, también lo puedo hacer. Pero ya no lo hago el remover duplicado seleccionando ambas columnas, sino por separado. Selecciono primero esta columna, me voy a remover duplicados, le voy a decir que continúe con la selección para que sea solo esta selección de esta G, porque si ponía la otra opción me va a permitir todos los registros que están en las otras celdas o columnas anteriores. Entonces no, yo solo quiero que sea la G. ¿Sí ven? Y me encontró más duplicados, porque ahora va a permanecer un único registro de una única ciudad. De igual forma voy a hacer un único registro de este tipo de maquinaria. Validación de datos, perdón, quitar duplicados, continúa con la selección y le voy a decir que es esta, ¿verdad? Mis datos contienen encabezado. Le voy a quitar para que no me permita de toda la columna H. Cuando ustedes dicen que su encabezado tiene datos, debe estar arriba el encabezado o el nombre. Por ejemplo, aquí máquina, pero como no tiene, porque yo copié solo los registros, entonces me va a permitir que sea la columna H sin encabezado. ¿Ves? Me salió. ¿Ya? Estos son los únicos registros de maquinaria y estos son los únicos registros de ciudades. Vamos al siguiente, que es texto en columnas. Lo que necesito hacer en este ejercicio es que todos estos datos que están aquí se vayan o se eliminen con la opción de texto en columnas. Si se dan cuenta, el precio tiene marcado una columna verde que si ustedes lo ponen aquí en el check de información, le dice que pueden omitir error o se da cuenta de que este dato estaba almacenado como texto. ¿Sí ven? Previamente estuvo como texto y en realidad es un numérico. Entonces ustedes lo pueden ayudar a convertir en numérico, ¿verdad? Pero tendrían que hacer uno por un registro. Esto es una opción. Lo otro es sombrear todo y hacer clic derecho y convertirlo en número, pero se va a demorar mucho, mucho, mucho porque existe mucha cantidad de información. En este caso son 10.009 registros, pero si tuvieran una gran cantidad de base de datos, no lo hicieran así. Entonces, para eso interviene la opción que se llama texto en columna, que en realidad sirve para dividir una palabra o una cadena de caracteres en varias columnas, pero también nos sirve para mitigar este tipo de errores que se pueden presentar cuando importan datos externos. Entonces, en la columna de ingresos, que es de tipo valores, y en la columna de fecha, vamos a sombrear los datos y le vamos a decir, primero vamos a decir el ingreso. Sombreamos todos los registros que están en ingreso con control shift y tecla de desplazamiento hacia abajo y le vamos a decir texto en columna que sea de tipo delimitado, que sea siguiente, porque no vamos a decir que sea un carácter especial o algo, simplemente es para mitigar este error. ¿Y dónde van a almacenar los datos? En la misma, o sea, los va a reemplazar sobre la misma celda, porque ustedes también lo podrían copiar y pegarlo en una celda distinta, pero en este caso yo quiero es por corregir el error, más no porque lo quiero combinar o cambiar de lugar. Simplemente finalizar y ven que se me cambia
o se me corrige este tipo de error que está almacenado como texto cuando en realidad es tipo numérico porque son valores, ¿verdad? Y acá yo en la configuración de inicio, que ya previamente les enseñé, le puedo cambiar si le quiero poner el signo de dólar o le quiero poner más o menos decimales como yo quiero. En esta columna de acá, en cambio, yo voy a ordenar porque este tipo de fecha está primero el día, luego el mes y el año, y yo quiero que me lo cambie, ¿verdad? Y que sea año, mes y día, ¿verdad? Voy a intercambiar prácticamente año no, sino el mes y el día, ¿verdad? Y le voy a luego agregarle un formato de fecha de mi preferencia. Voy a sombrear los datos con Control Shift y barra de desplazamiento hacia abajo, lo sombreo y me voy a la pestaña datos, texto en columna, y voy a ir a decir que sea delimitado, siguiente, que sea por no tipo tabulación. El siguiente le voy a decir que sea de tipo fecha, ¿verdad? Y aquí me da cómo está la configuración, que está día, mes y año. Yo puedo elegir cambiar, puedo poner mes, año, día. En este ejercicio le voy a decir que sea día, mes y año, que es day, month, years, ¿verdad? Pero si está en español. Y finalizo. Le cambio la configuración porque me sale así y me voy a ponerle que sea una fecha corta. Le voy a cambiar la configuración que sea de tipo pequeña. Vamos a ver aquí en la pestaña que hicimos de texto en columnas. Vamos a nuevamente validar y no es de tipo fecha, parece que no se cargó, que es año, mes y día. Ahí fue. Año, mes y día. No estaba cargando bien, no parece que no cogió. Es año, mes y día, ¿verdad? Y ahí sí lo van a ver, que dice 26 de octubre del 2017. Aquí yo lo puedo cambiar la configuración en la pestaña inicio y puedo decirle que me ajuste y que la fecha sea así para que esté completo el año. Y ya no esté así de desigual. Entonces ya es de una mejor forma el análisis de los datos, ¿verdad? Hasta ahí culminamos la unidad número 2.